Saludos, aquí estamos en Iglesia Podcast y Ortopraxis Podcast con este servidor Wilfredo Alexis. Hoy no está con nosotros nuestro compañero Michael Cerezo, quien está de nuevo en la paternidad, pero hoy nos acompaña aquí el doctor Gilberto Miguel Rufat, quien es experto en escatología y quien tenemos el gusto y el privilegio de poder tener con nosotros para explicarnos unas cosas bien chéveres que vamos a estar hablando. Lo hemos tenido anteriormente bajo esta serie de los últimos días. Si no han tenido la oportunidad de ver estos episodios, les pedimos a que se tomen el tiempito. Tomamos diferentes temas que son esenciales y usualmente mal interpretados de escatología y utilizamos simples métodos de interpretación bíblica y utilizamos la Biblia para interpretar la misma escritura y no estamos utilizando conjeturas ni ningún tipo de opinión, sino que permitimos que la escritura es la que nos explique estos pasajes que usualmente son difíciles de explicar. Un saludito ahí, pastor. Bueno, Wilfredo, es un placer nuevamente poder estar haciendo esta grabación. Esperamos que sea de bendición lo que estemos compartiendo para el pueblo de Dios y aún para aquellos que nos puedan escuchar, que no son en este momento creyentes, pero podrían serlo, que puedan escuchar evidencia de la solidez de la escritura. Pues aunque no se puede aprobar o pasar a través de un método científico, no todo se prueba de esa manera. No obstante, sí existe evidencia corroborativa que establece lo contundente, la claridad y la verdad que se presenta en la escritura. Así que a Dios sea la gloria desde el principio hasta el fin del programa. Bueno, hoy vamos a estar trabajando un tema sumamente importante y es un tema que originalmente el pastor había sugerido desde el comienzo que estuvimos tratando estos temas de escatología, y con el tiempo he tenido la oportunidad de ver cuán importante es y creo que sienta las bases para precisamente poder trabajar con Apocalipsis desde un marco de referencia que nos va a ayudar también a entender el contexto del libro, que es muy importante. Y pastor, ¿verdad? Si me puede corroborar, ¿verdad? Vamos a estar o va a estar especializándose hoy en las evidencias internas del libro para poder demostrar una datación del libro como lo presenta, ¿cierto? Sí, ciertamente lo que vamos a estar haciendo es que se pueden presentar 3 filas de evidencia: la prueba patrística, se puede también estar argumentando sobre la prueba histórica, aquellos acontecimientos que se presentan, si realmente son corroborables históricamente, si existen, pero queremos concentrarnos en lo que entendemos que es lo más fuerte y lo más importante, y es la prueba interna documental que se desprende del propio libro de Apocalipsis, que apunta a una fecha temprana del libro. Para aquellos que ¿verdad?, no conocen mucho del tema y nos podrían estar sintonizando o pues están viendo este video por primera vez, entiendan que hay 2 escuelas o 2 maneras de ver o datar este libro, y está la escuela o la datación tardía, los que ven que Apocalipsis se escribió bajo el emperador Domiciano. Por lo general lo colocan en el año 95, 90, 95. Y está la escuela temprana, que coloca la fecha del libro de Apocalipsis dentro del periodo del emperador Nerón, antes de su muerte. Y lo que vamos a estar entonces es presentando qué evidencia podemos extraer, corroborar, ver del propio libro de Apocalipsis, que nos ayude a poder fechar este libro, ya que es muy importante en su proceso interpretativo. Esa es la razón por la que queremos presentar estos puntos que demuestran a nuestro juicio que el libro de Apocalipsis tuvo que haber sido escrito en una etapa temprana, en ese primer siglo. Sí, que entonces estamos diciendo que la fecha, ¿verdad?, del libro
afecta muchísimo la interpretación que le damos al libro, y por eso es que es tan importante entonces lo que estamos haciendo, y porque este tema es crucial para poder tener un marco de referencia para ese contexto histórico. Entendamos, hermanos, que cuando nosotros estudiamos cualquier libro de la Escritura, es bien importante conocer el contexto tanto histórico en el que se basa el libro, quién es el autor, quién es la audiencia original a quien se le está escribiendo ese libro, porque eso nos va a ayudar a poder interpretar ese libro de manera responsable y bajo un marco que sea pues realista, y no pues bajo lo que pues me parece, y pues ponerle pues que tal bestia pues es el helicóptero de Apache o lo que sea, no inventarnos tal vez cosas que nos parezcan o como nos parezcan, sino que realmente seamos responsables con la escritura. Por eso es que entonces estamos comenzando o partiendo de este punto de referencia. Así que vamos a comenzar entonces sí con el tema de hoy, pastor, y pues el micrófono es suyo. Muy bien, entonces ya sabemos que lo que vamos a estar viendo es la evidencia interna, o sea que los pasajes bíblicos dentro del libro de Apocalipsis que apuntan, que señalan, que nos ayudan a corroborar que el libro tuvo que haber sido escrito en una etapa temprana, y cuando hablamos en una fecha temprana nos referimos a una fecha que corresponde al tiempo del emperador Nerón dentro del Imperio Romano en el primer siglo. Vamos a pasar al primer punto para ir al grano, y lo que vamos entonces a poder mirar en este primer punto, que es vital, es cuál es el juicio que va a ocurrir. Todo el mundo sabe que el libro de Apocalipsis señala una serie de juicios, un periodo de juicios, pero ¿cuál es el juicio que el propio libro dice que va a suceder? Pero tres pasajes que son relevantes o importantes, básicos, centrales, para poder entender cuál es el juicio que iba a ocurrir. El juicio que ha de ocurrir, según el capítulo 1, versículos 7 y versículo 13, Apocalipsis 1, 7 y 13, es la venida del Hijo del Hombre en las nubes, lo que vemos corroborado con toda claridad, sin duda, sin lugar a dudas, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Así que el juicio que Juan está narrando, que se le ha dado conocimiento, que era lo que iba a ocurrir y era lo que la iglesia debía conocer y debía prepararse, era para el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que dicho sea de paso, corresponde lo que el libro de Apocalipsis señala desde el capítulo 1, que estaba pronto a suceder, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 1.3, con la afirmación de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 23, y también en Mateo capítulo 16, los últimos dos versículos, donde Jesús señala que la venida del Hijo del Hombre ocurriría durante el periodo de ministerio de los apóstoles. Si ellos o alguno de ellos iban a poder ver la venida en juicio del Hijo del Hombre, entonces es imposible que traslademos este evento hacia un futuro. Observe, note, percátese que el libro de Apocalipsis, vamos a ver evidencia de lo que él dice, señala que este juicio estaba pronto a suceder y que eso es congruente, consistente, correspondiente con las declaraciones de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 23, Mateo capítulo 16 al final, por citar solo dos versículos donde Jesús habla de ese mismo juicio, del juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, y señala una vez más, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 23, cuando comisiona a sus discípulos a la región de Judea para presentar que el reino de los cielos se ha acercado, donde se les delimita y se les dice, se les restringe, no vayáis a territorio ni gentil ni al samaritano, concéntrense en la extensión de Judea, y en el versículo 23 le dice que ellos no habrían acabado la tarea de predicar el evangelio en la extensión de la Judea de ese primer siglo bajo el Imperio Romano, cuando verían el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. O sea que corresponde claramente lo que Jesús afirmó en Mateo capítulo 10 con el juicio que anuncia Juan, el discípulo, que ha de ocurrir
También creo que es relevante, sumamente importante, y debemos señalar que este juicio toma como base la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde ellos alegan, los que creen que el juicio es futuro, que esta última semana de la profecía, esa última semana, que son 7 años, no ha ocurrido y que son esos 7 años los que están por suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. O sea que la venida del Hijo del Hombre corresponde con el libro de Daniel en el capítulo 7, cuando el Mesías, príncipe Daniel capítulo 9, va a llevar a cabo el juicio que en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, Daniel 9, 26 y 27, para que luego usted pueda buscar, trae la destrucción del templo. Bueno, ya hemos establecido que el juicio, de manera particular al que se refiere el libro de Apocalipsis, que está por suceder pronto, Apocalipsis 1.1, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 1.3, era el de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 13, y de manera clara y contundente, ese juicio se ve en Apocalipsis capítulo 14, 14, el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Ahora estamos en el punto 2 y lo que vamos a ver es una serie de pasajes y no son todos, solo hicimos una selección de los que consideramos son los más claros, donde se presenta el carácter inminente de este juicio. Cuando hablamos nuevamente del carácter inminente, lo que estamos diciendo es que el juicio estaba, como muy bien inicia Apocalipsis, pronto a suceder. Y pronto a suceder no pueden ser 2000 años después, ya han pasado 2000 años. Entonces vamos a ver, Apocalipsis 1.1 dice las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1.3, el tiempo está cerca. Apocalipsis 2.5, vendré pronto a ti. Apocalipsis 2.16, vendré a ti pronto. Apocalipsis 3.11, yo vengo pronto. Y ahora vamos a ver los últimos pasajes que están en el último capítulo, donde una vez más termina el libro señalando el carácter inminente. Apocalipsis 22.6, las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22.7, he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22.10, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22.12, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién es el yo? El Hijo del Hombre, el Verbo de vida, el Cordero inmolado. Hay diferentes nombres que se le asignan, se le dan a Cristo. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, ciertamente vengo en breve. O sea, no hay manera al leer el libro de Apocalipsis, si se lee de manera corrida, de inicio a fin, que al estar leyendo los capítulos no nos percatemos, no hay manera de que no nos percatemos que el libro está señalando algo que estaba pronto a suceder. ¿Y qué era lo que estaba pronto a suceder? Punto número 1, la venida del Hijo del Hombre en las nubes, la misma venida del Hijo del Hombre que Jesús señaló, como vimos en el punto 1, que sucedería durante la vida de sus apóstoles y que en Mateo capítulo 24, versículo 15, dijo que era la profecía con relación a la abominación desoladora que había hablado el profeta Daniel, que dicho sea de paso, cuando Jesús fue juzgado por aquel grupo, le dijo al sumo sacerdote que de ahora en adelante él vería y ellos verían al Hijo del Hombre sentado en las nubes y viniendo en juicio. Y el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras porque claramente entendió que lo que Jesús estaba diciendo era una herejía, porque su interpretación era que el Hijo del Hombre era el Mesías. Entonces Jesús estaba diciendo que él era el enviado. Y no hay manera, una vez más, de que no veamos esas relaciones, a menos se desprenden claramente de la escritura y no entran en choque, sino que guardan congruencia, correspondencia. No hay contradicción entre las mismas. Creo que es sumamente importante, Wilfredo. Claro que sí. A mí me parece definitivamente curioso que se ignoren estos pasajes porque es sumamente contundente. El aspecto de que constantemente está diciendo pues, que va a suceder pronto, la palabra pronto, todas las veces que se repiten en el libro. Sin embargo, le pregunto, pastor, entonces, ¿cómo
¿qué explicaciones usted ha escuchado de esto? Porque la verdad es que para mí la contundencia es grandísima. Mira, por ser breve y para, como nos quedan varios puntos, voy a decir dos cosas que tal vez creo que lo hemos señalado en algunos otros videos. Número uno, mientras nosotros estamos presentando evidencia dentro o que se desprende del propio libro de Apocalipsis para fijar la datación, o sea, cuándo se escribió de manera temprana, en el año 60 y tanto, entiendan que la postura dispensacional pretribulacionista, o tal vez mejor conocido para muchos como la doctrina del rapto secreto, se basa en que el padre de la iglesia, Ireneo, en el siglo segundo colocó la datación en el periodo domiciano. En otras palabras, que la razón por la que tradicionalmente, no es el único aspecto, pero es el aspecto, según ellos, que va más atrás, o sea, más temprano a la fecha del libro, donde podemos encontrar evidencia de que fue escrito en el periodo domiciano, o sea, en la fecha tardía, lo que a nosotros nos llama la atención, y creo que a usted también le debería llamar la atención, porque la datación de este libro se desprende principalmente de lo que se considera o se le llama evidencia externa, o sea, evidencia fuera del libro, y no se le da el peso o se presenta la evidencia interna, que es sumamente contundente. O sea, y en segundo lugar, la razón por la que ellos no lo pueden ver literal, aunque paradójicamente, contradictoriamente, los que creen en la teoría del rapto secreto, ellos dicen, alegan que su interpretación es una interpretación literal, que toma la escritura literal. Yo no sé, con todo respeto, los que miren todos los pasajes que leímos, que dicen que debe suceder pronto, como alguien puede leer eso, que lo dice de manera literal, y luego cambiarlo y decir, bueno, lo dice, pero no lo dice. Claro, la explicación que ellos tienen es decir, bueno, sí va a suceder pronto, pero cuando los eventos vayan a suceder. Esa es su manera de hacer malabares teológicos, pero vamos a ver que ahora eso va a chocar con el punto número 3. ¿Por Ok. qué? Porque cuando se está hablando, o como bien dijiste, se le está hablando a una audiencia, y esa audiencia inicial a la que va a recibir este mensaje son las iglesias en Asia Menor. Y a esas iglesias se les va a decir que se preparen para lo que viene. O sea, si el juicio no iba a acontecer en su tiempo, ¿se iban a preparar para qué? Claro, aquí volvemos a lo mismo y empiezan a Claro, jugar con los malabares teológicos y dicen, bueno, es que la iglesia está llamada a vivir siempre preparada. Pues sí, estamos llamados a estar preparados todo el tiempo, pero no podemos sí. estar jugando con eso. Claramente se desprende, lo vamos a ver cuando pasemos al tercer punto, que también parte de esa evidencia viene de las cartas, y a los que se les escribe se les está diciendo que se preparen. Sí, definitivamente. Y para explicarle un poquito a la audiencia, lo que el pastor está diciendo es como con la evidencia externa versus la evidencia interna. Es como si nosotros tomáramos los pasajes, por ejemplo, de la creación y pues buscáramos entonces las teorías como la de la evolución para tratar de explicar la creación, que pues lamentablemente hay personas que sí intentan o intentan unir o atar este tipo de teorías con lo que las escrituras dicen. Sin embargo, una persona que yo creo que es honesta, que puede ver que la escritura está inspirada por el Espíritu Santo, que es inerrante, que es infalible, que presenta la palabra de Dios, pues definitivamente no hay por qué buscar estas otras teorías para tratar de encajarlas en la palabra que ha sido inspirada. Esto no quiere decir, hermanos, y queremos aclarar que esto no quiere decir que usted no pueda utilizar, ¿verdad?, fuentes externas a la Biblia, porque, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, conocer la historia y la historia que estuvo afectando, por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o incluso mientras la iglesia estaba en su surgimiento. Hay muchas fuentes, ¿verdad?, que son muy buenas para uno entender el contexto histórico, las fuerzas o los choques políticos, las culturas, etcétera. Sin embargo,
nuestra base es la Escritura, como creyentes y como hijos de Dios, y es lo que debe tener peso, y por eso es que estamos enfocando este episodio en la evidencia interna y le estamos dando mucho mayor peso que a la evidencia externa. Mira, Wilfred, esto es sencillo. Esto es como si uno va a un tribunal, ningún juez va a basar un caso en prueba secundaria. Lo primero que un policía hace, un investigador, es ver quiénes son los testigos oculares. Esos testigos que escucharon son testigos secundarios, pero no estuvieron en la escena del crimen o en la colisión, en el accidente. Se pueden escuchar, pero la evidencia siempre debe desprenderse, debe provenir de los testigos oculares. Entonces dejemos, el testigo ocular aquí sería el propio libro. ¿Por qué estamos tratando de ir a un libro externo o de ir a alguien que dice que le contaron lo que pasó, como en el caso de Ireneo, precisamente, porque él lo recibe supuestamente de Policarpo y Policarpo lo recibe de Juan? Así sucede. O sea, esa es la razón. Ireneo supuestamente es importante porque Policarpo era un discípulo de Juan, que fue quien escribió Apocalipsis, pero Policarpo le contó lo que había pasado a Ireneo. Entonces, eso no es prueba realmente contundente y podría ser hasta no admisible en un tribunal. Mucho más cuando se presenta prueba que es evidente, interna, de testigos oculares, que no está siendo presentada o ocultada, que todavía es peor. Así que mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Vamos entonces al punto 3, y ya habíamos señalado que el carácter de los destinatarios, vamos a movernos a ver entonces el punto 3, que son las iglesias, Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Uno de los pasajes que no está en pantalla, pero que asevera, lo leímos en el punto número 2, es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que establece: yo vengo pronto. O sea que el juicio que va a suceder, se les anuncia a estas iglesias que va a suceder pronto. Pero cuando se examina el contenido de estas cartas, lo que allí se afirma, claramente se desprende una gran influencia de falsas doctrinas y del liderato judío. Quien conoce la historia del primer siglo y de lo que aconteció posterior a la destrucción del templo, fue que esos lazos, y aún antes, esas particularidades que gozaba el pueblo judío, que no tenían otras naciones conquistadas por el imperio, tenían privilegios que otras naciones no tenían. Cuando entran en esta guerra o en este conflicto con Roma, que va a llevar a la destrucción de lo que es el segundo templo, se perdieron. Y posteriormente, cuando el templo ya no existe, no se pueden llevar a cabo sacrificios, esa fuerza que tenían, porque contaban con el apoyo romano, ya ese apoyo no va a estar. Pero cuando leemos los capítulos 2 y 3, vemos los llamados falsos apóstoles. Esos falsos apóstoles en el primer siglo no eran gentiles, eran judíos. Usted puede observar que aún Pedro le tomó tiempo la imagen del lienzo y lo que sucede en casa de Cornelio para poder simple y sencillamente aceptar que los gentiles fueran incluidos dentro de ese plan de salvación por medio del Mesías. Imagínense, si ni tan siquiera creían en ese momento que los gentiles iban a formar parte de ese remanente profetizado en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo iban a tener como un líder que iba a enseñar? ¿Y qué podían enseñar los gentiles si no conocían la Escritura? En todo caso, debía ser un prosélito, y si era un gentil prosélito, ya se había proselitado, valga la redundancia, y era un judío. Tenemos el movimiento de los Nicolaitas. En dos ocasiones, Apocalipsis 2.9 y 3.9, se menciona la sinagoga de Satanás, y esa sinagoga de Satanás es una referencia directa a ese liderato judío que se había apartado de la Escritura y que ahora le habían dado el peso. Lo que seguían eran las tradiciones de los rabinos, lo que posteriormente va a ser el Talmud de Jerusalén o el Talmud babilónico. Las tradiciones van a suceder
van a estar por encima de la propia revelación de la Escritura, así como la llamada doctrina de Balaam y de Jezabel. ¿Qué es lo que estamos afirmando? Que cuando miramos el contenido de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, lejos de entrar en los inventos de que representan periodos de tiempo, porque nadie puede leer eso. Nadie puede leer el mensaje de las cartas y de ahí desprender que esto era de aquí a la era tal y de aquí a esta era tal. Eso es impuesto, eso es colocado en el pasaje. Y les recuerdo, por si usted no lo sabe, que quien altera lo que la Escritura dice está haciendo un eisegesis. Y Dios le dijo a Moisés, bajo el primer pacto, que el que le añade o le quita la Escritura, peca. Y dicho sea de paso, este propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el último capítulo del libro, se señala exactamente lo mismo, que hay una maldición, o sea, sobre aquellos que le quitan, que le restan a lo que ha sido escrito. Apocalipsis 22, 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que usted mira los comentarios y si son comentarios dispensacionalistas pretribulacionistas, se va a ver el mensaje a las iglesias como que aparentemente todavía eran eventos históricos hasta que la iglesia sale supuestamente volando en el capítulo 4 o la experiencia de Juan representa el rapto de la iglesia, pero no corresponde a lo que la Escritura dice. Allí claramente se les está llamando a prepararse porque vengo pronto, Apocalipsis 3:11. Entonces, ¿para qué se iban a preparar, Wilfredo? Si lo que iba a ocurrir no iba a ocurrir. ¿Cuál es la gravedad? O sea, ¿por qué debían tomar lo que el libro dice con seriedad y prepararse? Y con urgencia. O sea, yo trato de entenderlos, pero se me hace un poco difícil, con toda honestidad. Bueno, pues entonces vamos a pasar al cuarto punto y el cuarto punto sería la comisión o el llamado que se le hace a Juan luego que va a salir de su encarcelamiento en Patmos, como se establece en el capítulo 1, que está en Patmos por causa del testimonio, por causa de la predicación de Jesucristo. Se le hace un llamado en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, dice que cuando, ¿verdad? Juan iba a tener la encomienda nuevamente de predicar el evangelio. De hecho, el pasaje lee de la siguiente manera, y él me dijo, esto es por si luego lo busca, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Puse solo en pantalla una cita del comentario a la epístola a los Gálatas de Jerónimo, porque Jerónimo recoge que Juan en su vejez casi ni podía caminar ni hablar. Si Apocalipsis lo colocamos en una fecha tardía, el testimonio que tenemos es que Juan ya no estaba en capacidad de poder cumplir lo que la comisión que está recibiendo en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Miren lo que dice el comentario de San Jerónimo a la epístola, la carta a los Gálatas. El bendito Juan Evangelista vivió en Éfeso hasta una vejez extrema. No hay discusión de que Juan fue el apóstol que más tiempo duró, pero mire ahora, continuó la cita. Sus discípulos apenas podían llevarlo a la iglesia. O sea, para llevarlo a la iglesia, ellos mismos están diciendo que era difícil. Y él no podía reunir la voz para decir muchas palabras. Durante las reuniones individuales no solía decir nada más que, hijos míos, amados los unos a los otros. O sea que el testimonio de los propios padres de la iglesia que conocieron cómo la extensión del ministerio de Juan y cómo vivió en sus últimos años, establece que en ese periodo en el que se pretende que Juan saliera a cumplir,
Juan estaría en una condición ya para morir, que sería muy difícil que hubiese podido cumplir con la tarea que se le asignó, lo que nuevamente demuestra o apoya una etapa o un periodo de datación temprano para que eso sucediese. Ese es el punto número 4. No sé si quieras comentar algo para entonces avanzar al punto número 5. El próximo punto que queremos presentar, o como punto número 5, es que el templo estaba en pie. Y esto es sumamente importante. A no ser que alguien pueda probar que este templo, en este punto de la carta, representa el templo o el tercer templo que según ellos se va a levantar, lo cual no puede ser probado y no es consistente con la lectura del libro. El templo estaba en pie, porque esto es importante para la datación del libro, porque ese templo, el segundo templo, que se comenzó a construir después de que salen del exilio, el pueblo de Judá, del exilio babilónico, y que Herodes va a terminar hermoseando, reconstruyendo, remodelando. Ese es el templo que el imperio romano o los romanos van a destruir en el año 70. Por lo tanto, si ese templo estuvo solo en pie hasta el año 70, entonces los eventos que estamos viendo y la narración del libro tiene que darse cuando el templo todavía estaba en pie, lo que constituye, obviamente, una fecha temprana del libro. Pero no solamente constituye una fecha temprana del libro. Voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. El 1 nos va a mostrar que el templo está en pie y que se le manda a Juan medirlo. Y en el versículo 2 vamos a ver que ese templo sería entregado para que fuese hollado, en otras palabras, destruido, para la desolación que acompaña la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre viniese, se iba a cumplir la abominación de desolación. Lee la escritura, Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. No solamente está el templo, sino que se están llevando a cabo sacrificios en el templo. Así que el templo está en pie. Eso no puede ocurrir luego del año 70 en el primer siglo. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, porque ha sido entregado a los gentiles. Y va a ver la fuerza que tiene esto. Y ellos hollarán, o sea, la palabra hollar es pisotear. Ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses, lo que corresponde a los 3 años y medio. Ese pasaje, eso que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, a la luz de Lucas capítulo 21, claramente señala que el juicio era en el primer siglo y que lo que estaba por ser destruido, o el pueblo que iba a ser enjuiciado, era el pueblo de Jerusalén. Voy a ir a Lucas capítulo 21 y observe la relación entre Apocalipsis 11:2 y lo que Lucas señala en el capítulo 21, versículo 24, que este es un pasaje que va de la mano con Mateo 24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, ¿cuál es la ciudad que va a ser hollada? Y Jerusalén será hollada. No dice que es el Vaticano, no dice que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Observe nuevamente la relación directa, es imposible negarla. Jerusalén será hollada por los gentiles. No midas el atrio externo, porque va a ser entregado a los gentiles. Ellos lo van a hollar. Y estas son las palabras de Jesús en Lucas capítulo 21, recogidas por Lucas.
Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El periodo de dominio de los gentiles es el periodo de aquellos reinos que se establecen tanto en el capítulo 2 de Daniel como en el capítulo 7 de Daniel. Entiéndase Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano, que sería en el Imperio Romano que sucedería el juicio, la venida del Hijo del Hombre. Estamos en el primer siglo, el imperio es el Imperio Romano, está el templo, se lo mandan a medir y le dicen que ese templo va a ser destruido por los gentiles. Y Jesús dijo, antes de morir, que eso iba a ocurrir, como vemos en Mateo capítulo 24, versículo 34, en esta generación. O sea, todo corresponde con exactitud al juicio contra la ciudad de Jerusalén. Wow, definitivamente la evidencia es contundente. Podemos ver, estamos viendo, ¿verdad? Poco a poco cómo la misma escritura nos está dejando saber que el tiempo estaba cerca, que el tiempo era contemporáneo a las personas que estaban presentes. No, lo estamos viendo no solamente en el libro de Apocalipsis, sino que lo estamos viendo en Lucas y lo vimos también, o mencionamos, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, y estamos viendo cómo esa contundencia de que esta generación, como también dice el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 24, no iba a pasar sin que estas cosas se cumplieran. Estamos viendo ese tipo de contundencia, pero una de las, esta evidencia que usted está presentando ahora, pastor, para mí tiene tanta importancia, y usualmente yo no he visto personas como le pasan por encima esta evidencia porque no saben explicarla. He visto personas diciendo unas loqueras de verdad, pero la realidad es que para mí es tan contundente. El templo está ahí, mi hermano. Esto no pudo haber sido escrito después de que el templo fuese derribado, porque no hubiese hecho ningún tipo de sentido lo que Juan está diciendo aquí. Pero sí es muy interesante, pastor, definitivamente. Imagínense qué templo iba a medir Juan. Un templo que no había sido construido. ¿De dónde iba a ser? ¿Cómo lo iba a medir? Pero bueno, vamos al punto número 6. Miren lo que estamos haciendo. El ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio sencillo, pero sumamente importante y poderoso y contundente. Estamos buscando datar cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis, y desde el inicio dijimos que hay dos fechas, que son las fechas que generalmente se reconocen como las aceptadas. Una fecha temprana en el año 60 y tanto hasta el 70, y la fecha tardía en los 90. La evidencia interna que estamos presentando, que se desprende del propio libro, claramente señalamos sin temor a equivocarnos, lleva a la conclusión de una fecha temprana. En el punto número 6, y este es otro de esos puntos que son muy fuertes, la identificación de la bestia. Miren lo que Juan va a decir en el versículo 18 del capítulo 13, o sea, Apocalipsis 13, 18. Escuche bien y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, recuerde que hay una audiencia que está recibiendo y que va a escuchar esto. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. O sea que Juan les está diciendo a la audiencia, o la revelación de Jesucristo que le es dada a conocer a Juan por medio de su ángel, señala que los destinatarios, aquellos que reciben el mensaje en el siglo I, porque sea en el año 60 o sea en los 90, el siglo I, podían con sabiduría saber quién era la bestia. Y la bestia representa aquel imperio que traería la destrucción, la abominación de desolación, que en Daniel 7 se establece sucedería en los días del cuarto imperio. El cuarto imperio es el romano, punto. No hay que buscarlo, no hay que darle vuelta. Entonces, ¿qué sabiduría iban a necesitar ellos para identificar la bestia si la bestia iba a vivir 2000 años después?
¿cómo iban a poder lograrlo? Más allá de cómo se iba a identificar, cambiando el nombre y asignándole los valores en hebreo, más allá de cómo se hace para saber qué nombre, la suma de ese nombre daba el valor numérico de 666. Más allá de eso, lo que se está afirmando es que ellos podían en su tiempo saber quién era la bestia. Por lo tanto, la bestia está viva cuando se escribe el libro de Apocalipsis. De Con hecho, toda claridad. claro, y me está curioso porque he escuchado a tantas personas repitiendo, incluso pues sí, sé que muchos reformadores también estuvieron de acuerdo en el asunto de que esto era la Iglesia Católica. Sin embargo, curiosamente, la Iglesia Apostólica Romana, Católica, ¿verdad? Que se menciona no existía en el periodo en que realmente el libro fue escrito, sea una fecha temprana o sea tardía, sigue siendo el primer siglo. La Iglesia Católica Romana no existía, así que es imposible que esos primeros cristianos hubiesen podido entender que fuese la Iglesia Católica. Claro. No es posible, pero como ellos se colocan los lentes historicistas, porque la única manera de colocar que esto pueda ser un señalamiento a esa iglesia en un futuro es diciendo que el libro de Apocalipsis presenta un panorama acerca del tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo, que es lo que muchos hacen para acomodar, para que cuadre con lo que ellos quieren decir. Pero eso no es lo que se desprende del libro, volvemos a lo mismo. Esos son elementos que si usted tiene el libro y lo está leyendo, usted no va a poder llegar a esa deducción o esa conclusión. Si usted es honesto y usted cree eso, usted llegó a eso porque alguien se lo dijo y usted le dio credibilidad. Porque no es que usted leyó el libro y leyendo el libro de Apocalipsis, usted entendió, del capítulo tal al capítulo tal, esto significa el periodo no sé qué, este es el periodo medieval, este es el periodo de la Reforma. Mire, con toda honestidad, dejémonos de cuento que eso no se desprende de una lectura del libro. Usted no le puede entregar el libro a nadie que llegue a ese razonamiento, a no ser que ya haya sido adoctrinado o llevado a ver el libro de esa manera. Así que no es posible. Este punto, aunque alguien podría decir, bueno, no establece una fecha temprana, va a ver más adelante porque es tan importante cuando lleguemos a un punto más adelante que conecta el que ellos podían identificar la bestia. Y si podían identificar la bestia y esa bestia estaba viva, como vamos a ver en el capítulo 19, y se presenta una sucesión de Césares, cuando lleguemos al capítulo 17, y se nos dice exactamente cuál rey o cuál César era, identificando ese César, tenemos un marco de tiempo en el que cada uno de ellos reinó. Por lo tanto, podemos saber cuándo está escribiendo o hasta qué periodo podía ser datado este libro. Pero ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 17. Así que los eventos que se están narrando tienen que ocurrir en el siglo I porque aún los destinatarios, punto número 6, podían conocer con sabiduría si cambiaban el nombre, su valor numérico iba a dar a los famosos 666. Vamos al punto número 7. El punto número 7 es quién es la gran ramera que se señala en el capítulo 17. Y esa gran ramera, como Wilfredo mencionó, era imposible asociarla en la lectura a la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque algunos no quieren que se le llame apostólica, no la reconocemos como apostólica en términos de que ellos no continuaron el mensaje de los apóstoles, pero ese es el nombre que se le ha asignado, solo mencionamos su nombre. Si usted no está de acuerdo con eso, eso es problema suyo, pero ese es el nombre, no la estamos llamando con un apodo, ese es el nombre que ella misma se otorgó. Entonces, esa gran ciudad o esa gran ramera, que es una gran ciudad, porque se establece en Apocalipsis capítulo 17, que esa mujer que se le llama la gran ramera, es una ciudad en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Y esa ciudad en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, es la ciudad donde Jesús fue crucificado. Jesús no fue crucificado en Roma. Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén.
Por lo tanto, el juicio que se está mencionando es el juicio contra Jerusalén. Porque esto es importante, porque ese juicio contra Jerusalén, que es el que Jesús les dijo a sus verdaderos discípulos, que cuando fuera a suceder la abominación desoladora, estuviesen listos para salir y escapar. Que dicho sea de paso, si era el fin del mundo, ¿cómo iban a escapar? Pues del fin del mundo nadie escapa. ¿Qué razón tendría si era el fin del mundo, si estaban embarazadas o no estaban embarazadas? ¿A dónde uno va a correr en el fin del mundo? Sería ridículo. Las palabras de Jesús no tendrían ningún valor. Sería pura tontería lo que Jesús estuviera diciendo, porque si es el fin del mundo, entiéndalo, es el fin del mundo. No se metan en las cuevas de yo no sé dónde. No hay ningún escape. Pero Jesús no estaba hablando del fin del mundo, porque los judíos no esperaban el fin del mundo. ¿Qué era lo que los judíos estaban esperando en el tiempo de Cristo que sucediera? Que llegara el Mesías. Habían unos eventos, seguro que sí, los dolores de parto, que darían paso al fin del mundo. No, porque en su esquema lo que traería sería el periodo del reino. Y el reino de ellos no es en el cielo. Ellos lo entendían terrenal, pues si lo estaban esperando de manera terrenal, ¿cómo a alguien se le ocurre pensar que en Mateo 24, versículo 3, los discípulos le estaban hablando, dinos si este es el fin del mundo? Porque ellos no estaban esperando el fin del mundo. Estaban esperando si Dios restauraría todas las cosas a Israel. Es lo que vemos aún en el libro de los Hechos. Entonces, esa gran ciudad que iba a ser destruida era Jerusalén, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. ¿Cuándo ocurrió ese juicio? En el año 70. Y hay evidencia histórica, es innegable. Si ocurrió el juicio en el año 70, entonces, punto y se acabó. Corresponde a una etapa temprana. Que dicho sea de paso, y no lo traigo en este momento dado, podría ser como evidencia de los padres o la evidencia histórica corroborativa, es que la famosa gran persecución de la que se ha venido hablando en muchos libros que ocurrió durante el periodo domiciano y que algunos alegan que Domiciano, quien envía a Juan el apóstol a Patmos, entérese si no se ha enterado, toda la evidencia y toda la investigación que se ha venido haciendo en años recientes corrobora una y otra vez que no hubo tal persecución en el tiempo de Domiciano. Punto. No hubo esa persecución. Por lo tanto, no podemos colocar los eventos en un periodo donde no ocurrió. Eso es un anacronismo, es sacar las cosas fuera del tiempo. Y si ocurrió, como Jesús dijo, en su generación, que corresponde precisamente a 40 años después, el año 70, entonces la datación tiene que ser una etapa temprana, porque al momento en que se escribe el templo está en pie. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, porque Juan lo iba a medir. Nuevamente la evidencia apunta al primer siglo y a una etapa temprana, antes de la destrucción del templo y dentro del periodo del emperador Nerón. ¿Por qué? Vamos al punto número 8 y van a ver por qué. Porque Apocalipsis 17:10 está íntimamente relacionado al punto que trajimos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, donde podían con sabiduría saber quién era la bestia, sumando el valor numérico de su nombre. Pero ahora, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, voy a leer y le invito a que usted luego lo haga en su Biblia, abra su Biblia y dice lo siguiente, escuche. Está hablando de esa bestia que tenía cuernos como en Apocalipsis. Como en Daniel 7, debo decir. Y son 7 reyes. Está hablando de las cabezas. Lo puede ver en el versículo 9. Pero voy a leer el 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es. Uno es está ¿qué? Presente. Ese uno es. Que está presente al momento de ellos escuchar la revelación de Jesucristo por medio de Juan a la iglesia. Es aquel que en el capítulo 13, versículo 18, su valor numérico era 666.
cuando se va a la historia, quien fue el César número sexto fue Nerón César, que dicho sea de paso, Nerón César corresponde con el valor numérico 666, así como corresponde con el cambio en número cuando se utiliza el manuscrito en latín. Así que el punto número 8 es vital nuevamente y apunta a una fecha temprana de Apocalipsis, porque nos dice que ya hay 5 Césares que han pasado y de Julio César a Nerón César. Nerón es el sexto, el que dice que estaba presente, porque dice uno de esos reyes, que es un César, y ese es Nerón. Así que otra evidencia más de la prueba de una datación temprana del libro. Tremendo, pastor. Muchas gracias. Entonces, yo creo que aquí ya vamos rompiendo muchas de las ideas que hemos escuchado, porque este número se ha asociado con muchas personas. Ay, Dios mío. La verdad es que yo he escuchado tantas y tantas y tantas teorías que aún al sol de hoy siguen surgiendo teorías nuevas. Y me parece tan curioso que estas personas puedan pensar que tienen una revelación única en donde realmente por siglos, y ya estamos hablando de milenios, nadie entonces entendió esta identidad de esta persona cuando el libro establece que se podía conocer con tener sabiduría. Pero sí, definitivamente es la única interesante. manera en que ellos podían con sabiduría saber quién era la bestia y que no es si pensemos, porque por eso le decía cómo Apocalipsis 3:8 todavía le da más fuerza el contexto de Apocalipsis 17, porque nos dice que esa bestia que ellos podían conocer, su nombre, nos dice que era el César que estaba presente. Y Nerón se suicida en el año 68. Por lo tanto, la datación del libro tiene que darse, si él está vivo y no ha muerto, obviamente la fecha del libro no puede ser colocada posterior al año 68. ¿Por qué? Porque si no, ya Nerón hubiese muerto y no podría Juan decir uno es. Exacto. Es ley de lógica, es ley de no contradicción, claro. Punto. Que le está enumerando los Césares. Esto es bien importante. Es que es como todo lo que hemos estado hablando, como cuán certera es la profecía. A veces me entristece como lamentablemente muchos de estos grupos carismáticos que han hecho una burla realmente de lo que es la profecía. Y cuando algo no se cumple, pues se dice, pues tú sabes, a veces se cumple, a veces no, y a veces parecería que uno está yendo a un centro psíquico, que pues puede que se cumpla como puede que no, y te ponen unas 20,000 excusas, pero la realidad es que cuando vemos la profecía en las escrituras, las profecías de las escrituras son certeras. El Señor es bien certero, no solo en tiempo, sino con los detalles. Aquí estamos viendo los detalles de los gobiernos y de los aspectos históricos y el contexto político que estaba ocurriendo en ese momento, que me parece que es muy complicado evadir realmente esta evidencia en vez de realmente ir en contra de ella. No entiendo cómo, ¿verdad? Pues nada, de todas maneras, yo estuve allí, ¿verdad? Honestamente también me creía los comentarios que me decían, pero la realidad es que cuando uno lee el libro tratando de evitar los prejuicios, es muy difícil llegar a las conclusiones que muchos de estos teóricos llegan, o estudiosos, eruditos que podamos llamarle, no sé, pero realmente, como he escuchado otras veces decirle teolocos, porque realmente se inventan unas de cosas que realmente bueno, pues, de todas maneras, pues. Uno puede decir con la boca lo que uno quiera, y como decimos en Puerto Rico, el papel aguanta todo lo que tú quieras escribirle, pero en el rigor de la investigación hay muchas cosas que, aunque puedan ser aceptadas, ampliamente divulgadas, no significa que sean verdad. Y debemos tener mucho cuidado de estar repitiendo, y mucho menos
de ser conclusivos en áreas donde, si ustedes son honestos, la mayoría de nosotros, y lo puedo decir por mí mismo, teníamos posiciones que nunca estudiamos, sino que simple y sencillamente las adoptamos, las dimos por buenas, porque eso fue lo que nos enseñaron, porque teníamos aparentemente grandes teólogos que abrazaban estas ideas, porque eran ampliamente aceptadas y no cuestionadas de manera tan contundente aparentemente, pero ya cuando entonces uno empieza a estudiar y a buscar, a indagar, se percata que bueno, que se han dicho muchas cosas que no son correctas. Solo doy un ejemplo y no me quiero, ¿verdad?, entrar en esa prueba de evidencia, pero si alguien conoce al doctor Julio González, a Julio González, escribió Historia del Justo. Cristianismo, Justo González. Este comentario, Apocalipsis, cómo leer Apocalipsis, salió, no es nuevo, el libro estaba en inglés, pero no lleva tanto tiempo, me parece que por la editorial CLIE lo tradujo. Y en este mismo libro, él tiene que reconocer, cuando habla de la fecha, que lo que pues se creía no es como se creía. Voy a leerle una cita, no lo tenía en mente, pero mire lo que va a decir. Estoy en la página a ver si para la cámara, número 25. Dice: la revaluación del reinado de Domiciano, que ya hemos mencionado, y la probabilidad de que la persecución durante ese reinado no haya sido tan fiera como antes pensamos, lleva a algunos eruditos a sugerir que el libro Apocalipsis fue escrito mucho antes, tan temprano como durante el reinado de Nerón. Justo González, que los que han ido a seminarios saben que un libro de base en casi todos los seminarios en español es Historia del Cristianismo de Justo González, y ahora tiene que reconocer que la evidencia de las tesis, los trabajos de investigación que se han venido haciendo no sostienen, no hay evidencia para la supuesta persecución que ocurrió durante Domiciano y que afecta el proceso de interpretación del libro con toda claridad. Se usa aquí también en Estados Unidos, ¿sabes? En inglés, sí. ¿No? El Eso se libro también. usa. Los seminarios. Pues sabemos que aún así es una cosa que me choca, ¿no? En ese mismo libro que él de todas maneras intenta sostener una postura de datación No, tardía, a llega a pesar de decir que yo algo. no sé. Llega a decir algo tan loco como, no estoy velando, estoy citando, pero llega a decir, bueno, no hay evidencia de una fecha tardía, pero sigamos interpretándolo a la luz de la fecha tardía. O sea, no hay evidencia, pero lo hemos venido haciendo, lo hemos estado haciendo de esa manera. Continuemos de esa manera. Claro, de esa manera, pues uno pues, puede poner lo que sea, interpretar el libro como le dé la gana, porque así pues no hay un marco de referencia que sea claro, que sea contundente y que sea sostenible. Pues ahí pues uno lo interpreta como si fuera un sueño y se inventa lo que sea, pero realmente creo que una de las cosas que el pastor Rufat ha ido demostrando es que hay una contundencia con las mismas escrituras que realmente aquellos que estamos escuchando, que somos creyentes, que somos cristianos honestos, esta debería ser la evidencia que verdaderamente a nosotros sea más importante, y creo que es contundente tanto el libro como los otros libros que se han relacionado, como Mateo, Lucas, Daniel, entre otras cosas que el pastor ha mencionado y otras que no se han mencionado también. Son muy contundentes en la manera de interpretar este libro y de ver que la datación tiene que ser temprana. Y el mismo libro está, como estaba diciendo el pastor en un comienzo, testificando, ¿verdad? Como un testigo en un juicio de que su datación es temprana. Mira, Wilfredo, el último punto por hoy, porque podríamos solo coger algunos puntos claves para demostrar lo que estamos haciendo desde el principio, tercera vez, es que del propio libro de Apocalipsis, en una lectura seria, cuidadosa,
se desprende que el evento que estaba por ocurrir era la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que no es otra cosa que el cumplimiento de Daniel capítulo 7 y de la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9. La llegada del Mesías traería la abominación desoladora o el juicio contra Jerusalén, y Apocalipsis lo está narrando, y todo el tiempo lo que estamos viendo es el carácter inminente, no claro, contundente en expresiones que se repiten una y otra vez, donde los hechos históricos o los personajes que se están citando vivían en el primer siglo, donde ellos podían en su propio tiempo saber quién era, donde el templo todavía estaba en pie, pero en el capítulo 11, versículo 2, sería entregado a los gentiles para ser destruido, que es lo que Jesús señala y Lucas recoge en Mateo capítulo 21. Pero el último punto por hoy, que es también muy fuerte, es Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. La profecía que recibe Juan para dar a conocer a sus siervos, a la iglesia, no debía ser sellada. Apocalipsis 22, primero lo voy a leer. Versículo 10 dice de la siguiente manera, y escuche, es corto, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. No selles, repito, las palabras de la profecía de este libro, y mire la razón porque la da, porque el tiempo está cerca. Voy a repetir, no selles las palabras de la profecía de este libro. Este es un libro acerca del cumplimiento de la profecía de la venida del Hijo del Hombre. Punto número 1, Apocalipsis 1, 7 y 13 y el 14, 14. El juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Que ese juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes es lo que traería la abominación de desolación. Y ahora viene lo contundente, Wilfredo, que mientras en Apocalipsis capítulo 22 versículo 10 la profecía no podía ser sellada, debía ser comunicada, cuando a Daniel se le da en el capítulo 12 información, se le continúa hablando de lo que iba a suceder en la abominación de desolación, versículos 8 en adelante, dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que mientras a Daniel se le habla sobre, Daniel pregunta, ¿y cuándo va a suceder la abominación de desolación? ¿Cuándo? Y se le dice, todavía esta profecía está, debe estar sellada. ¿Por qué? Se le dice claramente, porque es hasta el tiempo del fin. La debía sellar porque era hasta el tiempo del fin. Sin embargo, cuando estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, acerca de la misma profecía, porque ya está por cumplirse, se le dice, no la selles. No la selles. ¿Y cuál es la razón? No la selles porque el evento está pronto por ocurrir. O sea, ¿qué más evidencia? Se está hablando de la misma profecía de Daniel capítulo 9. La abominación del capítulo 2 es la misma abominación del capítulo 9. Sin embargo, Daniel no entiende todo. Yo oí, mas no entendí, 12:8. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mientras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, cuando Juan recibe el evento, el mismo evento en su tiempo, que era lo que era de carácter inminente, en otras palabras, iba a ocurrir, se le dice, Juan, ya esto no puede estar sellado ni cerrado porque está pronto a ocurrir. Pronto ocurrir son 2000 años después. Con todo respeto, hermano, sean honestos. No se trata de diferencias de opiniones. Aquí
su opinión y la mía no vale nada, porque los cristianos no estamos llamados a estar viviendo de opiniones. Nuestra fe tiene que estar fundamentada, arraigada a la Escritura. Y lo que estamos diciendo es que la Escritura demuestra con toda claridad, el libro de Apocalipsis señala que el evento, una vez más, que estaba por suceder era la venida del Hijo del Hombre, que corresponde con las palabras de Jesús a lo que debió ocurrir dentro del periodo de la vida de los apóstoles. Algunos estarían vivos, no todos, pero algunos estarían vivos cuando sucediera. Y que eso, no solamente que Jesús dijo que iba a acontecer en ese tiempo y que dijo que no pasaría esta generación sin que todas estas cosas aconteciesen en Mateo 24:34, y lo que iba a acontecer en Mateo 24:15 era la abominación de desolación que habló Daniel, el que le entienda, y que exactamente esas figuras de esos imperios son los que se describen en Apocalipsis capítulo 13, siendo el cuarto imperio, la cuarta bestia, aquella que estaría en función cuando llegara el tiempo, y es exactamente la cuarta bestia o el imperio romano en el que se da esta revelación. Se está hablando del mismo evento, solo que allá a Daniel se le dice, mira Daniel, esto está todavía, es un tiempo futuro. No te adelantes, no quieras saber más. Más adelante se va a develar el plan y todo. ¿Qué es lo que está trayendo revelación? La revelación de lo que Daniel quería saber, y se le dice, Daniel, tranquilo, pero ahora por medio de Juan se traen todos los detalles que eran relevantes o importantes para que la iglesia en aquel periodo se preparase para el evento dramático que estaba por ocurrir. Wow, 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 wow. De hecho, me choca todavía aún más. Tengo amistades que son dispensacionalistas que relacionan la profecía de Daniel con la profecía de Apocalipsis, o sea, que ven la relación de ambas Claro. profecías. Entonces, me parece tan impresionante que el lenguaje tan claro del momento y el tiempo, de nuevamente las profecías del Señor son específicas y son certeras, porque estamos hablando de la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios no se equivoca, porque si se equivoca, entonces ¿en qué Dios nosotros estamos creyendo? Esto es bien importante, mi hermano. Y entonces a Daniel se le está diciendo, sella esta profecía porque el tiempo no es todavía, ¿verdad? Sin embargo, a Juan se le está diciendo que no selle la profecía. Yo creo que esto debería llamar nuestra atención del tiempo en el que esto debe ocurrir. Pastor, muchas gracias. Definitivamente creo que ha sido de mucha edificación este episodio y este tema. Mis hermanos, les invitamos. Tome tiempo para estudiar las escrituras. Cuando nos acercamos a las escrituras y más cuando somos pastores o ministros que enseñamos las escrituras, tenemos que ser responsables. Esto es una responsabilidad grandísima. En momentos de pararnos en un micrófono, o aún peor, que hoy en día nos paramos en los medios de edad sociales, en Facebook, en YouTube, y pues nos pueden escuchar ahora personas de cualquier parte del mundo. Cuando exponemos las escrituras tenemos que ser responsables. Yo creo que primero tenemos que reconocer que necesitamos del Espíritu Santo para entender las escrituras, que necesitamos que el Señor nos ayude y nos guíe, pero tenemos que sacar el tiempo, tenemos que hacer el sacrificio de pasar el trabajo, de ver las cosas por nosotros mismos. Mire, y les retamos, y esto es algo que he escuchado muchas veces del pastor, así que sé que está de acuerdo conmigo, no nos crean. Tómese el tiempo de revisar la evidencia, porque la evidencia está en la escritura. Tómese el tiempo de estudiar las referencias que se han puesto en pantalla, de las que se han mencionado, y vaya aún más allá, porque hay otras evidencias, mis hermanos. El mensaje de la escritura es consistente. Sabemos que desde el comienzo de la escritura hasta el final de la escritura hay un mensaje consistente en las escrituras de salvación, de un plan que a Dios no le tomó por sorpresa, que Dios no lo improvisó, que desde un comienzo estuvo ese plan trazado, y lo podemos ver a lo largo de sus escrituras. Eso es así. Doctora, ¿hay alguna otra cosita que usted quiera añadir? No, estamos bien hasta aquí. Solo les recuerdo que hemos presentado 9 aspectos, 9 puntos, como usted quiera verlo.
evidencias que se desprenden nuevamente del libro de Apocalipsis, que es la evidencia principal sobre la cual debemos datar, concretar la fecha en que fue escrito. Y crea que la fecha en la que colocamos el libro de Apocalipsis afecta nuestra interpretación. Dicho sea de paso, para que usted entienda lo que estoy hablando, si uno coloca este libro en una fecha tardía, entiéndase en el periodo domiciano, obviamente eso fuerza a que todo tiene que ser todavía en un futuro. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el templo fue destruido en el año 70. Por lo tanto, cuando Juan está escribiendo, el templo no está en pie. En el año 95, 96, el templo ya hace unos 20 años, 20 y tantos años que fue derribado por los romanos. Entonces, eso fuerza que la profecía tenga que verse entonces sucediendo en otro tiempo. Vea por qué la datación del libro es tan importante. Esperamos haber sido de bendición y hemos escrito también una serie de materiales que si usted quisiera considerar, puede ayudarle. Pues en los libros uno puede tomarse el tiempo de presentar más evidencias, más pasajes. Hemos escrito sobre la profecía de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Tenemos un libro también sobre Mateo 24 y 25. El libro de Apocalipsis sigue en corrección, pero al menos mi tesis, que fue basada en quién es la gran ramera de Apocalipsis, está también. Ya el libro está de manera pública. Que también presenta evidencia de la datación de Apocalipsis, lo cual también es muy... Sí. Puedo utilizarla para también revisar las diferentes evidencias que el pastor, el doctor Gilberto Rufat, examinó para también... solidificar, ¿no? Lo que ya la escritura estableció de todas maneras, aunque no es como que lo necesita, ¿verdad? Pero ¿verdad? Entendemos que la evidencia externa sí puede ayudarnos a entender mejor la interna. De esa manera, ¿no? ¿Verdad? No es como que la vamos a usar como base. Casi siempre la evidencia externa en lo que se utiliza en un tribunal o en un proceso investigativo es como prueba corroborativa. O sea, sí. Pero no como la prueba inicial. O sea, ¿qué fue lo que alguien dice que alega que le contó un testigo ocular? Entonces se puede contrastar con lo que esa persona que alega que estuvo dijo. Pero nunca se parte de evidencia secundaria, nunca. Y lamentablemente, reto a cualquiera o que usted lo haga cuando busque la razón principal por la que este libro ha sido fechado en una etapa tardía, es principalmente por el testimonio, no únicamente, principalmente por el testimonio de Ireneo de León, que dicho sea de paso, por eso se dije que no iba a entrar a la evidencia o a la prueba patrística, mientras resaltan el testimonio de Ireneo de León, ocultan o ignoran, o peor aún, las dos cosas, que hay un padre contemporáneo a Ireneo de León, y me refiero a Clemente de Alejandría, quien en su libro Estromata o Misceláneos señala que la abominación de desolación o la profecía de las 70 semanas, estamos hablando en el segundo siglo, ya había concluido. No había ninguna semana en pausa, ni ninguna semana sin cumplir. Podríamos luego presentar la prueba patrística, que es totalmente en contra de lo que ellos alegan que creían los padres de la iglesia. No hay un consenso general, pero hay suficiente evidencia para presentar un preterismo parcial. Miren lo que un preterismo parcial. ¿Qué es un preterismo parcial? Por si alguien nos está escuchando por primera vez. La palabra preterismo, entiéndalo en el español, viene del pretérito, del pasado, y lo único que significa es que hay parte de la profecía que ya tuvo cumplimiento. No estamos diciendo, no estamos afirmando un preterismo completo, que es el que cree que todo ya se cumplió. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos afirmando que tan temprano como en el siglo II y contemporáneo con Ireneo, Clemente de Alejandría aseveró una interpretación de la profecía en términos
preteristas parciales y concluyó que la abominación de desolación ocurrió en el año 70 y que inició con Nerón. Muy interesante. De hecho, este tipo de cosas las puede ver en ese libro, en el libro del pastor, la referente a la Gran Ramera. Le voy a recomendar, mis hermanos, busque, ¿verdad? Donde usted compre sus libros primordialmente, puede ir a Amazon, puede ir a diferentes fuentes para conseguir los libros del pastor. Son muy buenos. Una de las cosas que le puedo decir como lector es que la razón por la cual estos libros ayudan es porque están cargados de evidencia bíblica y se hacen unas conexiones o se muestran las conexiones que ya existen en la escritura de estos pasajes y de una manera en la que usted puede revisarlo y estudiarlo de manera individual. Pastora, también me gustaría que las personas sepan que tiene también un canal en YouTube. ¿Cómo pueden conseguirlo en YouTube, Pastor? Por mi nombre, básicamente donde aparezca como tengo un apellido raro, Rufat. Si buscan Gilberto Miguel Rufat, me van a encontrar donde quiera aparezco. Hay algunos canales donde está en audio. Yo realmente no grabo videos en este momento dado particularmente para YouTube, sino que los videos que están en YouTube son los videos de nuestros estudios bíblicos o de nuestras predicaciones. O sea que no me dedico a hacer videos específicamente de ciertos temas. Lo he hecho en pocas ocasiones. Tal vez en un futuro lo haga y lo tengo en mente considerar llevarlo a cabo para comenzar a contestar muchas preguntas que hay mucha duda y que a lo mejor no he tenido la oportunidad en una predicación todavía de poder contestar o traer a colación. Pero mis libros principalmente están publicados en Amazon. Algunos de ellos se pueden conseguir en otras librerías, pero no sé cómo lo hacen porque los derechos los tiene Amazon, los subo a Amazon y ellos son los que se encargan. No es que les quiera dar a ellos, ¿verdad? Promoción, pero ahí es donde publico la literatura. Actualmente son 8 libros que he escrito, no he escrito muchos más libros, pero de escatología son 8. Así que ahí tiene diferentes libros, está sobre el milenio, sobre la futura restauración de Israel. Hay diferentes recursos, creo, y no lo digo por, ¿verdad? Usted será el que puede emitir el juicio sobre los libros, pero no escribo a nivel académico en términos con un lenguaje complicado. Creo que una de las cosas que yo trato de hacer, no sé si siempre lo logro, es hablarle como si le estuviera hablando a esta congregación. O sea, que es un lenguaje que todo el mundo pueda entender. No hay muchas palabras rebuscadas. Trato de no entrar mucho ni al idioma griego ni nada, a no ser que realmente pues, sea importante o relevante para el proceso interpretativo exegético que estoy llevando a cabo. Pero no, como lo ha visto esta noche, la escritura habla por la escritura. Si usted está leyendo el propio libro de Apocalipsis, lo que le hemos presentado son 9 versículos que a todas luces colocan el libro de Apocalipsis dentro del primer siglo y bajo el Imperio Romano en el tiempo del emperador Nerón. Se desprende del propio libro, la evidencia. Así que nosotros no somos la autoridad. Los libros, los nuestros, los que usted lea, entiéndase que no son de carácter autoritario. Nosotros no somos autoridad. Si usted está leyendo, usted tiene que investigar lo que allí se dice, corroborar lo que allí se dice, como cualquier cosa. Usted tiene que ser como la iglesia de Berea. Escucharon a Pablo, pero luego fueron y constataron si lo que Pablo había predicado, lo que había aseverado, como lo había dicho, como lo había afirmado, era de acuerdo a la escritura. Es un ejercicio que a todos nos toca. No acepte nada, no lo acepte por el sistema emotivo ni por el sistema nervioso. Somos cristianos fundamentados en la escritura y es la escritura nuestra única autoridad. Amén. Amén, definitivamente. Muchas gracias, Pastor, nuevamente por estar con nosotros de nuevo. Siempre le agradecemos porque es de mucha bendición para los oyentes y para nosotros que estamos aquí definitivamente también. Es gracioso porque en casi todos los episodios que hemos grabado con usted, Michael y yo hemos estado con libretas, anotando y escribiendo y aprendiendo muchísimo.
Pero claro, sabiendo que de todas maneras estamos anotando porque vamos a hacer un estudio personal nuestro, responsable, sabiendo que el pastor es un siervo de Dios, también frágil, pecador, igual que nosotros. Sin embargo, le agradecemos que se deje utilizar por el Señor y utilice los dones que el Señor le ha dado para la enseñanza. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por tomar este tiempo para aprender sobre este tema tan importante. Hermanos, una vez más le decimos, tómese el tiempo para estudiar, para orar, para escudriñar las escrituras y relacionar, ¿verdad?, el mensaje del Señor. Gracias, pastor, nuevamente por estar con nosotros. Les recordamos, ¿verdad?, que puede escucharnos a través de YouTube, que vamos a tener, subimos estos videos. También estaremos en las plataformas de podcast principales como Apple Podcast, Spotify, imagínense, lo que sea que pueda hacer. El pastor tiene sus audios principalmente en iVoox, ¿cierto? Los de podcast, y entonces también de ahí puede también accesarlos en Spotify, en Apple Podcast. Yo he escuchado muchos de los estudios del pastor en esas plataformas, así que puede accesarnos. Así que igualmente con Ortopraxis, Ortopraxis Podcast, que también tiene su social media, lo tiene en Instagram, en Facebook, como Ortopraxis Podcast, y así puedes conseguir también a Iglesia Podcast y el canal de YouTube de igual manera. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.